¿De dónde sacó usted 3 millones de euros? Porque a mí me ponen una fianza de 3 millones de euros y me meten en un problema. A mí también. Pues con los bienes de mi familia, mi madre, mi hermana, mi mujer y yo, avalamos y nos dieron un crédito por ese importe. ¿Qué entidad? El Banco de Valencia. Hostia, pues todo esto de suerte, ¿eh? Porque sí, estoy de suerte. Igual fue el último crédito que dio el Banco de Valencia. No, además estoy, efectivamente, banco intervenido. Que conocía al director de la sucursal del Banco de Valencia de Palma. No, en cualquier caso, no funciona así esto. En cualquier caso, no pude pagar los intereses, entonces el banco me ha ejecutado y en este momento estoy en ejecución. ¿No han venido los de la asociación de Stop Desahucios para que no se ejecute esta...? No, lógicamente no. ¿No? ¿Está pagando mucho interés del crédito por la fianza? Sí, el crédito son casi 100.000 euros anuales. De estas cifras sí que se acuerda, señor Matas. De las del dinero público no, pero de estas que sí que le tocan su bolsillo sí. Naturalmente que me acuerdo. Hombre, no, antes le he preguntado por un par y no se ha acordado. Pregunta de una de 100. Ya, debe ser, no, es culpa mía. ¿Usted se ha enriquecido con la política? No. Mire, yo 20 años después tengo lo mismo que tenía, vendí un chalet que tenía comprado en el año 86 y he comprado el piso del famoso Palacete. Este es mi patrimonio. De usted se dice que usted llevó un tren de vida altísimo cuando estaba de presidente de las Islas Baleares. Es el tren de vida que podíamos permitirnos con el dinero que ganábamos, lógicamente, legalmente. Pero usted tenía un sueldo de presidente de la comunidad autónoma que igual no daba para vivir en un piso de un palacio del centro de Palma. ¿Hay detalles que se han dicho que hay en su casa? No entremos en detalles porque... Impresionantes. Se ha dicho que tiene usted una escobilla de 300 euros. Eso vuelve cosa meterla en la taza. Vuelve a ser falso y demagógico. Unos felpudos de 800 euros también he leído. Los felpudos para limpiarse los pies. Felpudos caros, de esparto. Caros. Pero... Que no valen 800 euros. Entonces, ¿se amuebló usted la casa con muebles del IKEA? No, me amueblé la casa con un préstamo hipotecario. Eso de que su mujer compraba con billetes de 500 Eso es euros. Mentira, y mucho menos en un sitio donde nunca va. Cuando echa la vista atrás y ve su carrera política, usted ha sido ministro, usted ha estado en el primer nivel de la política española, ha sido presidente de una comunidad autónoma como la de las Islas Baleares, ¿no se arrepiente no piensa a veces, ¿para qué me metí yo en lo del Palma Arena? Los datos del Palma Arena son unos datos que están por ver. ¿Cómo le explicaría a un espectador que ha seguido un poco de cerca pues las acusaciones que hay sobre usted? ¿Cómo le explicaría que un velódromo pasa de costar 45 millones de euros a casi el triple? Es que es mentira. El proyecto ha costado 79 millones de euros. Bueno, ya es casi el doble de lo que se presupuestó al principio. No, se presupuestó en casi 50. Yo fui al Palma Arena, por ejemplo, y me encontré con un ascensor embarrancado en un descampado. Ya, lo sé. Eso no es despilfarrar. No, es decir... Es que no le quisiera tampoco ser grosero. Esto es... Séalo. Es que esto es demagogia. ¿Demagogia? Sí, porque esto no es verdad. Coño, demagogia. Claro. Es un ascensor allí embarrancado que no sé cuánto costó. Antes de hacer ese juicio, que harán otros profesionales, hay que ir con mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen. Por eso se lo pregunto a usted directamente. ¿Ya? Pero en ningún momento se arrepiente de nada. Sí, claro. ¿De qué? Pues de muchas cosas, pero... ¿Alguna concreta? Sí, sin duda, pero no puedo en estos momentos entrar en hacer este análisis porque mi proceso no ha finalizado. Lo siento, pero permítame que no se la dé ahora. Yo no vivo en Palma, yo no vivo en las Islas Baleares, pero a mí lo que me llega es que muchos políticos de esa comunidad autónoma han sido juzgados, de Unión Mallorquina, del Partido Popular, algunos han llegado a la cárcel. ¿Qué pasó durante esos 4 años en esa comunidad autónoma para que luego haya pasado todo lo que ha pasado? Yo creo que no pasa ni pasó nada en Baleares que no pase en ningún otro lugar. No había más ladrones en la política que en otros sitios. Sin duda que no. No había más delincuentes en la política que en otros sitios. Sin duda que no. Sin duda que no. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha mirado más con lupa? Bueno, ha sufrido una fiscalización que no se ha producido en otras administraciones y en otros lugares. Bueno, una fiscalización que luego ha llevado a gente a la cárcel. A políticos que estaban en activo cuando usted estaba gobernando. Ni es el caso Baleares un caso especial,
ni por supuesto se puede identificar ese caso con el Partido Popular, porque no es verdad. Si usted es inocente, ¿volverá a la política? No, jamás. Jamás. Además, sería motivo de separación familiar y de ruptura familiar de mis hijos, de todos. No, no, jamás. No quiero saber nada de la política. ¿Cuál fue la última vez que habló usted con Mariano Rajoy? Pues cuando dejé la política. Año 2007, dejó usted la política. Sí. ¿Y mantiene buenas relaciones con alguien del Partido Popular? Sí, claro. ¿Sí? ¿Con quién, por ejemplo? No quiero perjudicar a nadie. Ah, ¿usted cree ahora que si usted dice el nombre de alguien que está a buenas con usted, le perjudica? Efectivamente podría perjudicar, sí. ¿Le ha llamado en todo este proceso José María Aznar? Yo estas cosas no voy a entrar. ¿Usted se ha sentido desprotegido por su partido? Bueno, yo creo que estas cosas son cosas que en su momento espero poder contestar, pero ahora no puedo. ¿La estima que el Partido Popular le ha tenido a un político también implicado en casos de corrupción como Francisco Camps y que se ha mantenido viva hasta el último día? ¿Usted la ha sentido, esa estima? Mire, al dejar la política y al abandonar el partido, mi situación es distinta. Yo no tengo poder en ningún sitio, yo soy un ciudadano de a pie. O sea, como usted se largó de la política, a usted no lo han tratado igual como, por ejemplo, a Francisco Camps. Naturalmente que no. Ya. Pero vamos, por supuesto que no. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se enteró que era un gobierno del Partido Popular el que pedía la pena máxima de prisión para usted en todo este proceso? Pues lo mismo, es decir, no voy a contestar ahora esto. Una pena, señor Mata. Ya, pero tendremos ocasión, si Dios quiere. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Qué interesante va a ser la siguiente entrevista. Esta va a ser un poco... pero la siguiente... No, yo creo que hemos podido analizar muchas cosas. Yo soy muy crédulo. Y si usted me dice esto, yo me lo creo. Pero es que, claro, si es verdad todo lo que usted dice, usted es un santo de la política. Yo no sé cómo le ha pasado todo lo que le ha pasado. Yo no soy un santo. Yo he cometido muchos errores, pero yo no soy un delincuente ni he cometido delitos. Yo cuando tenga la razón de la justicia podré contestar esta pregunta a todas las demás con conocimiento y sobre todo con credibilidad. Usted ahora no tiene credibilidad. Hoy no la tengo esa credibilidad porque ellos hacen unas acusaciones y las acusaciones están ahí. ¿Qué le diría al espectador que está en su casa y después de ver esta conversación piensa, pues yo no me creo nada de lo que me ha dicho el señor Llamamatas? Al ciudadano de Baleares le diría que nuestra colaboración con el Duque de Palma se hizo pensando que era beneficiosa para Baleares. Que luego puede no haber sido, es otra historia. Pero se hizo pensando que nos beneficiaba. Aunque costase 1.200.000 euros. Cuesta lo que cuesta. Más 1.100.000 euros. En Cuesta total, lo que cuesta. 2.300.000 euros. Aunque cueste eso, valía la pena. No, y mucho más. Porque a mí me interesaba la colaboración con el Duque de Palma. ¿Por qué? ¿Por qué es el Duque de Palma? Es que puede haber gente que nos esté viendo y que piense que igual es que no somos todos iguales ante un presidente autonómico. No somos todos iguales. Es decir, yo estaría engañándome si le dijera que sí, no somos todos iguales. Yo al señor García... Juan García. A Juan García no lo sé si lo hubiera recibido. Ya siquiera. No lo sé si lo hubiera recibido, porque no sé si hubiera tenido tiempo de recibirlo. Al Duque de Palma, evidentemente, a la hora que lo hubiera querido y como hubiera querido. En ese sentido, claro que no somos todos iguales.